Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema que muchas personas me han preguntado desde que he dejado de ser testigo de Jehová. Me han dicho, Caro, ¿y cuál es tu vida ahora? ¿Qué haces? ¿En qué crees? ¿Crees en Dios todavía? Y creo que es conveniente que responda a estas preguntas, ¿verdad? Entonces, como ya habrán visto en este título, voy a hablar qué ha sido de mi vida después de dejar de ser testigo de Jehová. Y quiero que mantengan en mente, no voy a dar todos los detalles de mi vida, es simplemente qué sucedió inmediatamente después de que dejé de ser testigo. La primera cosa que me sucedió una vez me expulsaron fue que tuve una crisis de identidad. Lo interesante es que la mayoría de los testigos de Jehová, cuando son expulsados, y estoy hablando de los testigos nuevamente que toda su vida ha estado dentro de la organización, son personas que se han criado, han nacido dentro de esta organización y es lo único que conocen, estas personas son las que sufren esta crisis de identidad. ¿Por qué? Porque cuando uno está dentro de la organización, al ser totalmente controlado, uno en realidad no sabe quién es. Si ustedes buscan en el diccionario qué significa crisis de identidad, es el impacto tan grande de tener como un trauma que hace que la identidad de uno se vea afectada por completo. Eso fue lo que sucedió conmigo. Inmediatamente salí, era como que no me conocía. No sabía qué quería, no sabía qué buscaba en la vida. Estaba totalmente perdida. Era como que de la noche a la mañana ya no era yo. ¿Por qué? Porque se había quitado una parte crucial y muy importante de mi vida de un día para otro. Ya dejé de ser creyente de una organización, dejé de ser hija, dejé de ser hermana, dejé de ser miembro activo de una organización que fue mi familia y en parte también dejé de creer en Dios. Fueron extremadamente muchos cambios a la vez, lo que hace o afecta a que uno tenga una crisis. Esta crisis me duró algunos meses, yo creo que cerca de un año, y me tomó mucho tiempo el poder reponerme. La razón por la que me costó reponerme fue porque fue de a poco que tuve que ir conociéndome otra vez. Era como tener que darme el tiempo para ver quién era yo como individuo nuevamente. Qué cosas me gustaban. Ahora, qué cosas realmente a Carolina le gustaban. O si era que no las hacía porque se me había enseñado que no tenía que hacerlas. Fue un proceso que tuve que redescubrirme y saber quién era yo. No les puedo decir que no fue difícil, porque la verdad fue extremadamente difícil. Fue épocas en las que simplemente no sabía qué hacer. Entonces les digo a algunas de las personas que tal vez acaben de ser expulsadas o vayan a ser expulsadas, les va a tomar un tiempo volver a pararse. ¿Por qué? Porque van a tener que pasar por este proceso donde tienen que reintegrarse a la sociedad de afuera, pero a la misma vez toda su fundación de ustedes mismos como individuos ha tambaleado por la expulsión. Porque la expulsión es un trauma que se hace. El removerlo de manera indigna a esta persona y no permitirle el contacto con nadie previo a esta expulsión es totalmente doloroso, es cruel, es inhumano, no es de un Dios amoroso. Entonces, cuando uno se ve sometido a este trauma, cuando les toque después los días anteriores a esto, les va a ser difícil, van a llorar mucho, tal vez van a tener ansiedad, que fue algo que me dio a mí. Me dio muchos ataques de pánico, en los cuales en medio de la noche, solo recordarlo me duele. En medio de la noche, 2, 3 de la mañana, me daban ataques de pánico y salía corriendo de mi apartamento. Lloraba bastante en cualquier lugar, en el trabajo, manejando, en mi apartamento. Era más difícil cuando estaba sola que cuando estaba
acompañada de mis compañeras de trabajo. Me dio mucha depresión y me dio mucha ansiedad porque no encontraba qué iba a ser mi futuro. Como les digo, al estar perdida, uno no sabe, o yo no sabía qué iba a ser de mí, y no sabía cómo continuar. Fue todo un proceso emocional, psicológico y mental que tuve que darme para poder volver a levantarme y volver a ser yo misma, o tal vez mejor de lo que yo era antes. Junto con eso, aparte de la crisis de identidad, muchos de ustedes tal vez van a sufrir pérdida de creencia en Dios. Yo sé que a mí me pasó, porque inmediatamente me surgió toda esta situación. Por un tiempo dejé de creer en Dios, inclusive me convertí en agnóstica y atea. No veía la forma en que un Dios tan amoroso pudiera haberme causado tanto dolor y haberme permitido sola lidiar con toda esa situación y todos esos problemas que me afectaron. Pero tengo que ser honesta y decirles que vi la mano de Dios en todo el tiempo una vez me expulsaron. Les voy a contar un poquito para que tengan una idea. Cuando decidí separarme, ya todo había pasado, era cuestión de días para que anuncien mi expulsión en la congregación. Yo encontré un apartamento. En ese momento tenía un trabajo de medio tiempo. Esto era en Pensilvania. Si alguien conoce, en Pensilvania es un estado más barato o más pobre que otros estados en Estados Unidos. Y pude conseguir un apartamento pequeño, barato, pero era en una zona muy peligrosa, era zona roja. Y aunque me daba miedo, yo dije, esta es la única forma en que puedo salir adelante y sobrevivir y mantenerme sola. El día que me dieron mis llaves para mi apartamento fue el día que me dejaron ir del trabajo. Perdí mi trabajo. Yo estaba desesperada porque dije, bueno, me lo merezco, soy una persona mala y Dios me ha abandonado. Entonces, de ahora en adelante lo más seguro es que me vaya todo mal. Para mi sorpresa, fue exactamente lo opuesto. Cuando me botaron del trabajo, ya con apartamento, lo único que no podía tener internet, solo tenía mi carrito y un poquito de dinero ahorrado. Y ya para este entonces me habían expulsado, entonces mi familia ya no estaba presente, no me ayudó de ninguna manera. Excepto mi padre, que sí, él sí me ayudó con dinero. Me acuerdo que me tomó 2 semanas conseguir un nuevo trabajo. Y eso es muy rápido para conseguir trabajo. A veces hay personas que les toma meses. Y esto no me pasó a mí. Yo empecé a buscar trabajo inmediatamente y en cuestión de 2 semanas conseguí un excelente trabajo con muy buenos beneficios, buenos horarios, y lo más importante es que en ese trabajo habían alrededor de 30 mujeres porque era una clínica solo para mujeres. Entonces no había ninguna tentación o nada, era simplemente mujeres como yo, madres, hijas, abuelas. Fue como que alguien me hubiera dado una familia indirecta. Y justo eso era lo que yo necesitaba. Porque al estar sola en una área roja, cualquier cosa me pudo haber pasado. Hice muchas amigas que ahora son como mis hermanas, las quiero mucho, porque me ayudaron en mis peores momentos. Y la tercera forma en que vi la mano de Dios fue que, es triste decirlo, pero en el apartamento, en el complejo donde yo vivía, los apartamentos del lado mío, yo sé que había tráfico de droga. Desafortunadamente era área extremadamente peligrosa. De hecho, la parte de atrás del edificio se había violado y matado a una muchacha de mi edad, como hacía unas 2 o 3 semanas antes de que me mude. Entonces, tenía mucho miedo. Tenía miedo a que algo me suceda. Yo pensaba, si
Si me violan o si me matan, ¿quién se va a enterar? ¿Quién me va a buscar? Si a nadie le importo y no existo para nadie. Viví ahí 1 año y pico, un poquito de más de 1 año. Y nunca me pasó nada, aunque tenía esos ataques de pánico y salía corriendo a las 2, 3 de la mañana, aunque tenía una depresión y no salía del apartamento todo un fin de semana, aunque estaba en una situación emocional muy, muy deplorable, nunca me pasó nada. Nunca me faltó un pan para comer. Nunca me faltó dinero para pagar mi renta ni para pagar mis biles. Siempre tuve lo necesario y siempre me sentí tan cuidada, tan protegida. Me recuerdo que mi apartamento era muy chiquitito y especialmente mi cuarto. Y cuando estaba ahí me ponía a orarle a Jehová y lloraba y lloraba y lloraba. Pero luego de acabar esa oración, que a veces me duraba 3 horas, me sentía con una paz, me sentía tranquila. Y aunque sabía que mi situación era expulsada y acabando esa oración no iba a haber nadie que me busque o con quien yo pueda hablar, el hecho de que yo podía hablar con Dios y sabía y sentía que me escuchaba, para mí era lo máximo. Era lo único que tenía. Poco a poco fue volviendo mi fe. Eventualmente se hizo aún más grande porque siempre quería una familia. Cuando yo estaba en esa situación, yo a veces salía al parque a caminar y veía a otras personas que tenían sus hijos, sus perritos, tenían cónyuges, y yo decía entre mí, yo quiero eso, yo quiero tener una familia propia, porque si ya no tengo mi familia, que era mi familia directa, pues ahora necesito yo crear una familia. Y Dios me lo dio. Dios me dio una hermosa niña y me dio un esposo que es más de lo que yo imaginé que podía tener. Entonces me siento muy agradecida a él porque me ha dado algo que jamás yo pensé que iba a poder tener, y mucho menos tenerlo fuera de la organización. Como ya les mencioné, inicialmente tuve la crisis de identidad y acompañada con eso no tuve el soporte moral porque no tenía amigos ni familia. Ahora bien, creo que en ese momento eso es lo que uno necesita cuando ha sido expulsado. Y uno tal vez diría, pero qué contradictorio lo que estoy diciendo, ¿verdad? No tanto. Cuando uno es expulsado y tiene esta crisis de identidad, va a formar una nueva identidad. Es como que se regenera. Pero si uno tuviera el contacto con los familiares y los amigos anteriores, ¿qué va a suceder? Que la nueva identidad que ustedes van a generar va a estar manipulada por estas otras personas. Entonces, yo lo veo como algo positivo el no haber tenido ni amigos ni familia que me llamen, ni que me busquen, ni que estén conmigo, porque ese tiempo que me di fue el tiempo que me ayudó a crecer, a conocerme, y ya las nuevas personas que se integraron a mi vida y que se convirtieron en mis amigas y mis amigos, esas personas ya me querían a mí por quien yo era, la nueva persona. Es verdad que el daño que hace esta organización es muchas veces permanente y es un daño muy profundo. Mas, sin embargo, cuando uno tiene esa fuerza de voluntad de salir adelante y dejar atrás esta organización, esa es la fuerza que van a necesitar para crear a una nueva persona, a un nuevo yo. Van a hacerse mucho más fuertes de lo que eran antes. Van a tener una convicción mucho más alta. No cualquiera va a venir a engañarlos ni mentirles. Y eso es una de las cosas que a mí me ha beneficiado el haber salido de esta organización. La trayectoria saliendo no es nada fácil. Lo vuelvo a recalcar porque no quiero que las personas piensen de que salir de esta organización es fácil y van a estar bien después. No, uno tiene que crear una vida de cero. Estar fuera de la organización me empujó a
querer a las personas, a los individuos por quienes son. No quererlos por títulos o circunstancias o posiciones. Simplemente quererlos por quienes ellos son. Tomó un tiempo el tratar de empujarme a mí misma a conocer a otras personas, a hablar, a crear un círculo de amistad. Todavía estoy trabajando en ello porque mi círculo no es muy grande, pero me ha ayudado, me ha beneficiado mucho. Es cierto de que en la organización hay cosas buenas, no puedo decir que no, que todo es malo, es perverso. No, hay cosas muy buenas dentro que se van a quedar conmigo y que me alegro tener en mi personalidad. Pero también hay cosas que he aprendido fuera. Muchas gracias otra vez por estar en este video. Estoy aquí para ustedes.